es de su casa. Señor presidente del Senado de la República, señor presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, es para mí un gran honor ser recibido hoy con miembros de mi comitiva en el Senado de la República. La cooperación entre nuestros dos países es muy amplia y ustedes con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores mencionó muchísimos temas de cooperación y más que de cooperación, elementos de nuestra identidad común. Mencionó la Revolución Francesa, la semana pasada ustedes celebraron la Revolución Mexicana, hay vínculos también entre estas dos revoluciones. Mencionamos los derechos humanos, mencionamos la laicidad, dos conceptos muy importantes en nuestras democracias. Lo que nos acerca es algo muy profundo y que va muy atrás en la historia. Usted mencionó lazos humanos también, en particular el senador Belisario Domínguez. Hay otro, mencionamos en nuestra previa discusión la figura de Gilberto Bosques, también una persona muy importante por lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que el elemento de cooperación es al corazón de nuestra relación, una relación que se hace para mí cada vez más estrecha. Usted mencionó nuestra acción en el mundo a favor del multilateralismo. Eso me parece algo esencial en nuestra cooperación al momento. Lo hicimos juntos, México y Francia, sobre el tema de la cooperación internacional en la lucha contra el COVID al nivel internacional. Y es para promover una vacuna y promover también el acceso equitativo a la vacuna, un elemento muy importante para nuestros países como para todos los países del mundo. Usted mencionó el Foro de París sobre la paz y el hecho que fue premiado este grupo de inteligencia artificial por el medio ambiente, también un tema esencial, el tema del medio ambiente. En algunos días vamos a celebrar el 5º aniversario del Acuerdo de París sobre la lucha contra el calentamiento global. Es un tema también muy importante de cooperación a nivel mundial y México y Francia también comparten este objetivo. Y bueno, el tema de la paz es esencial, particularmente al momento, ¿no? Y el hecho que México fue electo para el próximo bienio 2021-2022 en el Consejo de Seguridad, eso que va a darnos otras oportunidades de cooperación a favor de la paz en el mundo. Usted mencionó la presencia de largo plazo de Francia en México por su cultura, pero también el ámbito de la educación que es un tema esencial para nosotros. Queremos colaborar o profundizar la cooperación con instituciones de educación en este país, con universidades, y hay un sinnúmero de cooperación ya establecidas entre universidades mexicanas y francesas y mexicanas, y eso se tiene que profundizar. Mencioné poco antes, en nuestra cita previa, mi primera visita fuera de la Ciudad de México en el estado de Chiapas. Bueno, el propósito de esta visita era ciertamente, primer propósito, de hacer una muestra de solidaridad para los damnificados en Chiapas y en Tabasco del huracán ETA. Pero más que eso, lo que queríamos hacer es entablar cooperaciones con universidades sobre el tema del patrimonio, en particular con la Universidad Benito Juárez de Palenque, pero también en el tema de la salud. Para mí, al momento, el tema de la salud es uno de los temas
prioritarios de nuestra cooperación con México en este país. Es un tema esencial para todos nuestros pueblos y vamos a seguir profundizando nuestra cooperación en el tema de la salud. Pero también la cooperación no está solamente al nivel de los estados, sino que también está al nivel de los territorios. Y lo que me encanta es ver los lazos que se construyeron entre ciudades o entre regiones y estados. Eso es esencial. Vi un ejemplo muy interesante de cooperación en Chiapas entre San Cristóbal de las Casas y la Martinique Nord, una región del territorio francés de la Martinique. Pienso que esas cooperaciones son muy importantes porque es la vida diaria de la gente y los intercambios en cómo la gente quiere construir sus ciudades, cómo quiere vivir en estas ciudades, su relación con el medio ambiente. Esos son temas también muy importantes que se tienen que discutir no solamente al más alto nivel, pero también al nivel de los ciudadanos. Usted mencionó también un tema muy importante y le agradezco muchísimo sus palabras, es el tema de los atentados que golpearon a Francia estas últimas semanas. Lo que quiero decir es que la solidaridad internacional, la solidaridad de México, no solamente a nivel del gobierno, a nivel del Senado, a nivel de la sociedad civil, es muy importante para nosotros, porque el tema no es solamente Francia que está golpeada por estos atentados, son valores que son al corazón de nuestra democracia, pero que también compartimos con México y con muchos otros países. La laicidad, la libertad de pensamiento, libertad de expresión, pero también la libertad de conciencia, son valores muy importantes, son valores que también vienen de la Declaración de los Derechos Humanos de 1789. Y usted tuvo la gentileza de recordar nuestra revolución y la Declaración de los Derechos Humanos. Así lo que vimos en Francia es algo muy difícil, es un golpe por parte de elementos de terroristas radicales, pero la meta de estos ataques son no solamente Francia, pero valores. Y por eso su apoyo, su colaboración es algo que es muy importante para Francia y realmente su palabra me tocaron el corazón y les voy a transmitir a mi gobierno. Así que pienso que es un momento para mí de emoción estar en esta muy importante institución, pero también es un compromiso de profundizar la relación. El señor Vasconcelos mencionó la sucesión de embajadores de Francia y de su relación estrecha que desarrollaron con este país, y mi compromiso personal es de seguir en la cooperación, de apoyar en todos sus rubros esta cooperación en el nivel internacional como el nivel de la educación, de la cultura, de la economía, y es el último tema que quería mencionar. Francia es presente en este país en distintas maneras, en distintas cooperación, pero también con la inversión de sus empresas, una inversión a largo plazo, una inversión en sectores importantes. Mencioné la salud, pero la industria aeronáutica, automotriz y muchos otros rubros. Pienso que nuestras empresas brindan un alto nivel de innovación, de investigación, pero también de capacitación, y esto es el vínculo con el tema de educación que mencioné antes. Es muy importante que nuestras empresas puedan compartir sus métodos en términos de capacitación y por ejemplo, casi 30 empresas francesas se juntaron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y bueno, es un tema que me parece esencial. Y también las empresas son un elemento de desarrollo. Lo que puedo decir que en mi primera visita quería ir al sur del país
para visitar un estado lindísimo, un estado donde hay también una diversidad de comunidades, de idiomas, de culturas, y lo importante para mí era demostrar mi respeto, nuestro respeto hacia estas culturas muy antiguas. Y bueno, como gesto de amistad, brindamos con nosotros el Principito en lengua celtal. Es en el marco de un programa de traducción de esta obra muy importante de nuestra literatura, de la literatura mundial, pero ante de todo una obra muy humanista, muy humana y muy poética también, que se puede leer de niños, pero también de adultos. Y bueno, vamos a seguir, ya es el celtal fue el sexto idioma en el cual traducimos el Principito, el idioma de México, y vamos a seguir con otros idiomas indígenas. El zapoteco, exactamente, y otros después. Bueno, eso es un tema que me parece esencial, el tema de la cooperación también sobre esas culturas, y tenemos instituciones como nuestro Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, también muy involucrado en la cooperación bilateral sobre el patrimonio, sobre la investigación, sobre las culturas antiguas y maravillosas de este país. Así que, como se puede ver, de la cultura a la economía, al desarrollo, hay un sinnúmero de cooperaciones que ya existen y que me parece merecen profundizar, y mi compromiso personal es trabajar por esa profundización. Así que le agradezco muchísimo la gentileza, su apoyo en esta institución tan importante, y vamos a seguir con ustedes, con el senador y también con miembros de nuestro Senado. Y tenemos que entablar también nuevas visitas, como hubo el año pasado la visita de nuestra Comisión de Cultura del Senado francés aquí en México. Así que muchísimas gracias.